Hola. ¿Se oye bien? Sí. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Bien? Bueno, pues nada, me alegro. Bueno, pues quiero compartir un mensaje en el que, bueno, obviamente, pues como todos los mensajes, lo primero es una predicación a nivel personal y de esa forma, pues luego proyectarla, ¿no?, hacia los demás. Pero en este, pues realmente hay algo más interno, más íntimo, más personal. Y bueno, espero que realmente sea de bendición y que el Señor esté hablando a vuestros corazones también, conforme a la necesidad que cada uno tiene, de lo que realmente Dios sabe que es necesidad y no lo que nosotros pensamos que es. Y no sé a cuántos os ha pasado que en la experiencia de vuestras vidas cristianas, en el ejercicio de vuestra fe, muchas veces os sentís decepcionados, obstinados, insatisfechos, donde parece que Dios se muestra indiferente a tus circunstancias, a tus problemas, a tus angustias. Y te embarga un sentimiento de frustración, de impotencia, de cansancio, y hace que te preguntes: Dios, ¿acaso pasas de mí? ¿Estás pasando de mí? Yo me he sentido así varias veces. Me he visto abrumado por cosas, por situaciones, por personas, o con lo que es peor, conmigo mismo. Porque no hay peor fatiga que la de luchar contra uno mismo. Y no os da la sensación de que pareciera que como gente de fe, como hijos e hijas de Dios, se nos está prohibido dejar en evidencia que estamos enfadados, que no podemos mostrar que estamos tristes, aburridos, llenos de incertidumbre y muchas veces hasta de desesperanza. Porque si lo haces y pones mala cara, entonces estará dando señal de que tu fe es débil, que eres un mal cristiano, o que a lo mejor juzgan algunos, no eres del Señor. Pero siendo sincero, en lo personal, no me importa. Porque si realmente creo que Dios es quien ve por mí, serán únicamente sus pensamientos los que traigan la respuesta, el consuelo y el auxilio que necesito. Así como en su momento también me trajo la salvación. Ahora quiero liberarme de mis angustias. Necesito dejar mis cargas y no pasa nada, porque me muestre como realmente me siento. Entiendo que a Dios no puedo ocultarle nada, no puedo. Y no quiero ser un hipócrita religioso, no pretendo ser un actor que se ve en la obligación de tener que fingir sentimientos contrarios a lo que verdaderamente siente, porque se supone que negándolos demuestro mi fe. Entiendo que la hipocresía es orgullo. Como dijo el teólogo Jonathan Edwards, el orgullo es la puerta por la cual el diablo entra al corazón de todo hombre y mujer. Y bastante tengo con lo mío, como para dejar que el diablo entre en mi corazón por culpa del orgullo y tener que fingir lo que no siento. ¿Sabéis? A día de hoy, y gracias en gran parte a las redes sociales, la negatividad no tiene lugar en nuestras vidas. El fracaso no se deja ver en nuestras historias de WhatsApp o de Instagram. La frustración y la angustia no son protagonistas en nuestros sermones. Donde al parecer todo lo que hacemos, todo lo que proyectamos o decimos de nosotros mismos, tiene que convertirse en imagen y objeto de consumo. Y como creyentes, ojo, como creyentes, Dios simplemente es el terapeuta que necesitamos si queremos alcanzar nuestros propios objetivos, transmitiendo un mensaje muchas veces que dice que Dios es solo Dios de los que se muestran exitosos, que Dios es solo Dios de los que declaran en positivo,
que Dios es solo Dios de los que siempre están alegres, que Dios es solo Dios de los influencers que motivan a las masas. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos aferramos cada vez más, como cristianos, a una sociedad narcisista, ególatra, vanidosa, que nos lleva como gente de fe a buscar a Dios, no para tener una relación con Él, sino por el beneficio que podemos obtener de Él. Es más, fijaos si somos tan autónomos en cómo proyectamos nuestras vidas, que ni siquiera, siendo cristianos, consideramos la muerte una opción. No podemos morirnos, porque hay mucho que hacer, hay mucho que lograr, hay mucho que alcanzar. Pero ¿sabéis? La muerte llega. La muerte llega. Y ojalá no nos pille viviendo una vida religiosamente hipócrita, porque ante la presencia de Dios, aquí o allá, nada le es oculto. Y como nada le es oculto, y conoce lo más profundo de mi corazón, entonces, como su hijo, y él como mi padre, lo que tengo que hacer es hablar francamente con él. Hablar con él. Decirle cómo me siento, preguntarle sobre mis dudas, comentarle mis inquietudes, expresarle mis confusiones y hasta explicarle la sensación de abandono que siento en ocasiones por su parte, creyendo que bajo esta honestidad Dios abrirá un nuevo camino para el cambio mental, emocional, físico y espiritual que necesito. Por eso, hoy quiero tomar como referencia una canción. Una canción de angustia. Un canto que fue escrito por un levita contemporáneo al rey David, que compuso hermosos y profundos salmos. Un canto que fue escrito por un sacerdote que fue conocido como uno de los músicos que profetizaban con el arpa. Un canto que fue escrito por un hombre que entendió que con música podía expresar sus sentimientos en oración a Dios. Un canto que escribió un siervo del Señor que se atrevió a confesar que casi perdió su fe mientras luchaba con la aflicción. Y el nombre de este compositor es Asaf. Asaf. Y su canto lo encontramos en el Salmo 77. Y para que me entendáis mejor y actualizarme un poquito más, Asaf en su momento fue para los suyos lo que por ejemplo para nosotros podría ser la mismísima Luz Navarro, o Pablo Alborán, o Abel, no sé, por ejemplo. Pero también es verdad que quiero decir que este salmo, este canto, está lleno de intensidad y de desespero. Y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Y esta canción empieza diciendo: con mi voz clamé a Dios clamé a Dios, sí, a gritos, oh, si Dios me atendiera. Al Señor busqué en el día de mi angustia, cuando estaba en grandes dificultades. Lo busqué y oré sin descanso, con las manos levantadas hacia el cielo toda la noche, pero mi alma no encontró consuelo. Pensaba en Dios y me conmovía. Me quejaba mientras mi espíritu desmayaba. Pensaba en Dios y gemía, y lloré abrumado de tanto anhelar su ayuda. Pero no me dejaste dormir. Estuve tan afligido que ni siquiera pude orar más. Hago un parón aquí. Es interesante cómo este salmo expresa el lamento, el grito de desesperación, de angustia, de frustración que señaló un momento difícil en la vida de este hombre. Este canto deja en evidencia el sentimiento de abandono que sintió Asaf. Pero este canto, a su vez, es un claro ejemplo de cómo podemos nosotros expresar nuestros sentimientos con sinceridad
y honestidad, evidenciando nuestras dudas, luchas, rabias y temores ante Dios. Fijaos si Asaf consideró tanto la intensidad de su clamor en la composición de este canto, que nos dice que gritó, gimió y lloró, que estuvo abrumado sin dormir porque Dios mismo no le dejó. Otra versión dice, no me dejabas pegar los ojos. Es como si este hombre hubiese sentido que el dedo del Señor le forzó a mantener los párpados abiertos durante toda la noche. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si no encontró el consuelo que buscaba en él? Esa triste noche, ahí estuvo Asaf, desvelado, con las manos levantadas como señal de ayuda y dependencia, clamando fuertemente, tanto que el agotamiento le llevó a quedarse sin palabras. Se quedó sin saber qué orar. No sabía qué decir a Dios. Y este hombre entonces guardó silencio. Estuvo tan desconsolado que su espíritu desmayó. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar, dijo Asaf. Continúa diciendo el Salmo en el verso 5. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tantos, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Ha dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser misericordioso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y digo yo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Hago otro parón. Como vemos, en medio del silencio, a Asaf solo le quedó recordar, pensar en las noches en las que con gozo y gratitud cantó al Señor, meditando en su corazón qué había pasado. ¿Qué había pasado? ¿Qué era diferente? Os pregunto, ¿alguna vez habéis llegado a este nivel de intensidad, de clamor y sinceridad con Dios? ¿Os habéis preguntado con honestidad delante de Dios, vuestro Padre, ¿por qué si tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ahora parece que no están disponibles para mí? ¿Os lo habéis preguntado con honestidad a Dios? Porque sabéis, Asaf lo hizo. Y no solo examinó para ver qué era diferente, sino que también preguntó, Señor, ¿has cesado para siempre tu misericordia sobre mí? ¿Has cesado? ¿Nunca más volverás a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre tu amor inagotable? ¿Dejará de cumplirse tus promesas para siempre? Padre, ¿has cerrado de un portazo la entrada de tu compasión para conmigo? Fijaos el nivel de abandono que sintió este hombre. Y sabéis, en mi fe, en mi experiencia cristiana, yo me he visto así en más de una ocasión. Solo, triste, insatisfecho, sin consuelo, asumiendo muchas veces una rutina, un trato, una relación, una vida que pasa día a día sin ilusión y sin expectativas, preguntándome, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y si nunca has tenido que hacerte este tipo de preguntas, me alegro por ti. Pero si como yo has tenido este tipo de cuestionamientos, os quiero decir que no pasa nada. No pasa nada. Se nos está permitido dudar y llorar. No por eso dejaremos de ser hijos o hijas de Dios, porque entiendo que el lenguaje de un corazón quebrantado es común entre aquellos que pertenecemos al Señor. Este salmo, esta canción, es el desahogo de un hombre que se arriesgó a cuestionar sin temor su fe,
que se atrevió a preguntar abiertamente al Señor, sin importar lo que pensaran los demás, ¿dónde está tu bien y misericordia? ¿Dónde? Este canto nos enseña que la fe tiene sus problemas, pero también este canto nos enseña que la fe tiene sus soluciones. Sigamos leyendo el versículo 11. Dice, pero después, o sea, después de guardar silencio y mirar atrás en sus recuerdos, en esas noches de alegres canciones, dice Asaf, me acordé de todo lo que has hecho, Señor. Recordé tus maravillosas obras de tiempos pasados, obras que siempre están en mis pensamientos, obras en las que no puedo dejar de pensar, obras poderosas de un Dios poderoso. Oh Dios, tus caminos son santos, lo evidencian tus obras. Tus obras evidencian que eres un Dios de grandes maravillas. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Asaf, en la reflexión que hizo en silencio, buscó y recordó que la luz del pasado podía iluminar su oscuro presente, que la oscuridad de su situación era lo suficientemente densa para que la luz del Dios de grandes maravillas brillara con más potencia. Otra versión traduce que él dijo, pero después de no encontrar palabras ante ti que expresen mi oración, me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas, tus hechos poderosos en tiempos pasados. ¿Sabéis? Su propia angustia le llevó a recordar el poder de Dios. La expresión sincera de su dolor trajo a su memoria la luz que iluminaba nuevamente su fe. Y yo sé que muchos podemos estar así, abrumados, nos podemos sentir en oscuridad por situaciones, las que sean, no lo sé, Dios lo sabe. Pero sabéis, hablar con vuestro Padre con sinceridad y que el testimonio de su palabra ilumine vuestra fe. Continúa el verso 14 y dice, miro tus obras antiguas y veo que demostraste tu asombroso poder entre las naciones. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo fuerte redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas te miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia. El trueno retumbó en el cielo. Tus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Te abriste camino a través del mar. Y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Y hay algo interesante en este recuerdo. Hay algo interesante que no puede pasar desapercibido en esto que acabamos de leer. Y es que, fijaos, Asaf no vivió, Asaf no observó, Asaf no fue testigo directo de la liberación del pueblo hebreo de manos de Egipto, ni mucho menos vio cómo el Señor los guió como un rebaño a través del mar rojo. Pero Asaf lo que está haciendo es traer a su mente y corazón por la fe el testimonio de la palabra de un Dios vivo. Y la luz de ese recuerdo se hizo presente. Y la luz de ese recuerdo alentó su espíritu y animó su confianza en Dios. Como dije antes, la fe tiene sus problemas, pero también la fe tiene sus soluciones. Asaf recordó
cómo su Dios de grandes maravillas, el de brazo fuerte, había dividido en su momento las aguas del Mar Rojo para redimir a los descendientes de Israel, demostrando por medio de este acontecimiento a todas las naciones su poder. Y este recuerdo hizo que las palabras volvieran a ser parte de su canción. El silencio se rompió y su canto de angustia se volvió canto de adoración. Asaf volvió a cantar, Asaf volvió a orar, pero ahora sus palabras hablaban del poder de su Señor, diciendo: cuando el Mar Rojo te vio, oh Dios, sus aguas te miraron y temblaron. Sus aguas se estremecieron hasta las profundidades. Pero no solo eso, sino que las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo, tus flechas destellaron como rayos, tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo y la tierra tembló y se estremeció. Y puede que Asaf acudiera a este recuerdo en particular, porque bajo los efectos de su estado anímico, de su angustia, de su frustración, de su obstinación, de su tristeza, se vio identificado con dicho Mar Rojo en una profunda oscuridad. Y puede que Asaf, en esta canción de adoración a Dios, entendiera que así como el Mar Rojo se estremeció hasta sus profundidades, su angustia ante Dios se agitaría también hasta sus profundidades. Que así como en el Mar Rojo Dios abrió un nuevo camino, su angustia abriría el camino a la fe, mostrando una senda nueva que no sabía que estaba allí. Asaf dejó de reconocer el poder de su angustia, de su dolor, de su preocupación, para reconocer al poderoso Dios que rompía con su dolor. Por lo tanto, después de leer este canto, como hijo de Dios, yo recurro también a su palabra. Y te animo a que también lo hagas tú. Canta el testimonio de sus maravillas. Enaltece el poder de sus obras. Agradece la luz de su gracia que alumbró tu oscuridad. Y entiende que detrás de tu angustia está la respuesta que nadie sabe que estaba ahí. Ni siquiera tú mismo. Ni siquiera tú mismo. Confía en Dios. Estoy seguro que en medio de toda ansiedad, mi fe, tu fe, nuestra fe, se encontrará nuevamente con aquel que es el camino. Y si algo debemos recordar, iglesia, es que ese Dios grande, de poder asombroso y brazo fuerte, se hizo débil por nosotros, impulsado por su amor hacia nosotros, a pesar de nosotros. Debemos recordar que si estamos hoy aquí, ahora mismo, en este lugar como congregación, es porque reconocemos el testimonio de la obra más maravillosa que es sobre todas las obras, la más grande, la más sorprendente y la más prodigiosa, aquella que hace que Dios empatice con nosotros, porque en su momento Él mismo decidió también experimentar angustia, tristeza y agonía, tanto que en la aflicción de su alma sudó como gruesas gotas de sangre. Aquella obra que llevó a que Jesús de Nazaret en la cruz, más que una imagen de consumo, fuese una imagen de burla para el mundo. Pero sabéis, bendita imagen que hizo temblar y estremecer el universo y nos trajo la salvación. Por eso nuestro Dios, en esta debilidad, Él ve el agotamiento de nuestra fe y nos ayuda. Él ve el desconsuelo de nuestro espíritu y nos consuela. Él ve la sinceridad de nuestro corazón
y no nos juzga. Porque repito, el lenguaje de un corazón quebrantado es común en aquellos que pertenecemos al Señor. ¿Sabéis por qué? Lo estoy diciendo. Porque Dios mismo estuvo así. Dios mismo estuvo así. Por lo tanto, y voy terminando con esto, en nuestros peores momentos, cuando nos sintamos abrumados por cosas, situaciones, personas o por nosotros mismos, debemos recordar que el camino que nos lleva al cambio mental, emocional, físico y espiritual es Cristo. El Salmo 77 es un recordatorio de mano de Asaf de que inclusive los siervos y las siervas del Señor, por más fieles que puedan llegar a ser, luchan con dudas y con dificultad. Luchamos. Y que la aparente falta de respuesta de Dios es parte de su trato para adiestrarnos en la confianza en Él. Nos adiestra en una fe que no anula nuestros sentimientos y que en medio de la angustia nos hace más fuertes, firmes y seguros en el testimonio del poder de Dios. Así que, hermanos, mientras tanto, mientras estás pasando por esa angustia, no dejes de creer que detrás de la angustia está la fe. La fe que te anima a crecer. Y sabéis, este salmo, hay una palabra que no he mencionado, que la he querido dejar al final adrede, y es la palabra Selah. Y esa palabra viene a traducir algo así como detente y escucha. Toma una pausa y reflexiona. Me gustaría que no termináramos este tiempo sin que hiciéramos Selah. Que en silencio, por un momento, en la intimidad de nuestro corazón, seamos honestos con Dios, nuestro Padre, y presentemos nuestra angustia delante de Él y de cómo nos sentimos. Así que os invito, por favor, a que tomemos un tiempito, para que cada uno, delante de Dios, pueda reflexionar con sinceridad, con honestidad, sabiendo que Dios no deja de ser Dios. Bendito Dios de grandes maravillas, estamos delante de ti, Señor, como iglesia, como tus hijos, Señor, como tu pueblo, para decir, Padre, que eres maravilloso, para cantar, Señor, que eres majestuoso, para reconocer, Señor, que eres Dios de brazo fuerte, y que, Señor, tú estás por encima de absolutamente todas las cosas, de todas las cosas. Sabemos, Señor, que en el momento de angustia y de dolor,
no percibimos las cosas de la misma manera hasta que no hemos pasado la prueba, pero te pido, bendito Padre, que nos fortalezcas en tu Espíritu, con tu Espíritu y por tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, estar donde tú quieres que estemos, haciendo lo que tú quieres que hagamos, hablando lo que tú quieres que hablemos, pensando lo que tú quieres que pensemos, Señor. Que seamos una manifestación viva, real, genuina, sincera, de una fe de un Dios verdadero, grande, maravilloso y majestuoso. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Y obra, Padre, conforme a la necesidad, a la angustia y al dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque tú nos entiendes y no nos juzgas. Porque, Señor, tú, por la gracia de Cristo, nos edificas. Nos edificas. Amén.